Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Y el pueblo de Dios? En victoria. ¿Por qué estamos en victoria? Porque estamos bendecidos. Porque tenemos ya aquí el pasaporte para irnos. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. Si lo has cantado, lo habrás cantado reconociendo que en realidad ya tienes el ticket sacado. Amén. El billete, no te tienes que preocupar. Aleluya, qué bueno es. Por eso damos la gracia y la honra al Señor, que tiene tanta misericordia con nosotros, que hace de nosotros lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Siendo toscos como somos incrédulos, somos tantas cosas, pero ahí está Él aguantándonos, aguantándonos y aguantándonos, y le damos la honra y la gloria por ello. ¿Cuántos dicen amén a Él? Amén. Aleluya, porque usted es pecador, ¿verdad? Yo también me enseñaba a mí mismo. Diga que sí. Aleluya, para eso tenemos a nuestro restaurador. Amén. Se llama Espíritu Santo, que nos protege, nos cuida y aún nos guía a la verdad. Gracias, sierva. Gracias. Qué mujeres más valientes tenemos. Ay, Dios. Son maravillosas. ¿Cómo no se va a enamorar uno más? Pero cada uno de su mujer, claro. Yo me enamoro de mi mujer, aunque otras las quiero, pero hay que tener siempre cuidado. Hombre, parejita, cuánto me alegro verles. Yo no sé si le han dado la bienvenida. No, acaban de llegar. Gloria a Dios. Jeremías y su esposa aquí están con nosotros, que hacía ya tiempo que no le veíamos. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, bienvenidos. Para nosotros es un gozo tenerles aquí. Yo pensé que se habían ido ya para su país, pero ahora aún no es tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. También yo no sé si le han dicho que María ya está aquí con su operación y también ahí tenemos a Elvira, aunque está atada, pero bueno, ahí está. Gloria a Dios. Todos seamos bien. Todos. Amén. Todos seamos bienvenidos a la casa del Señor y que podamos disfrutar. Bien, vamos a dar los anuncios, aunque consideren usted que la semana que viene tenemos nada más que 2 días aquí. Aleluya. Entonces tenemos el martes, tenemos oración e intercesión, en el cual a las 7 de la tarde todos estamos invitados. Decimos amén a él. Gloria a Dios. Los jueves seguimos teniendo esa enseñanza, aleluya, a las 7 también de la tarde aquí. Todos estamos invitados, amén, que es bueno escuchar la palabra de Dios. Y el domingo estamos de viaje, pero no con Jesús, aunque a Jesús le llevemos en el corazón. Nos vamos al retiro, este retiro que será, como aquí nos dice, llamados ¿a qué? A vivir una vida santa. Ese será el lema del retiro que tendremos este año allá arriba. Así que si alguno aún no se ha apuntado o está indeciso, sea frío o caliente, pero que no sea tibio. Amén, como la iglesia de la Odisea. Tome una decisión. Yo creo que la decisión que hemos de tomar es que bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Tenemos que decirlo muchas veces, y gloria sea a Dios. ¿Qué más anuncios hay? ¿Hay algún anuncio más? Sí, que ya no lo dice, pero lo voy a decir yo. Para el para el viernes a las 7 de la mañana, ¿no? Si hay algún voluntario, alguna voluntaria, como vienen los de Madrid, los recibimos siempre aquí para ponerles un cafecito a ellos y también tomar el café con nosotros y ir a por ellos tal vez a la estación. Alguno. El que pueda, el que tenga coche y pueda hacerlo, gloria a Dios, y que pueda venir a ayudar, pues es bueno siempre las ayudas. Cuando decimos amén. Bueno, pocos han dicho amén, pero ahí estamos. Gloria a Dios. Las ayudas son también buenas. ¿Qué más anuncios hay? Bueno, eso ya se irá diciendo también, pero los domingos como hay más, o suelen venir más, lo decimos ahora, ¿no? A las 5 normalmente
el viernes a las 5 de la tarde tendremos la ida para subir allí al retiro. Los coches que también creo que van a venir algunos de Madrid con vehículo, también le tendrán disponible para podernos subir a los que lo necesitemos. Aleluya, pero procuremos, porque ellos vendrán, llegarán a las 6 de la mañana por ahí, pero hasta las 7 nos vamos a por ellos y luego desayunan y que se vayan a la playa, pero que no se los lleve el agua ni los coman los tiburones, si no nos quedamos sin ellos. Gloria a Dios, amén. ¿No es también a ellos? Y nada más, hay cumpleaños también allí. Vamos a tener, en vez de cantarlos aquí cumpleaños, los vamos a cantar allí. Aleluya. ¿De quién serán, verdad? Yo creo que ya los conocemos todos los años, como vamos teniendo últimamente, las mismas fechas de retiro, allí están. No le digo quién, sino apúntese y lo verá. Bien, vamos a buscar la palabra. Seguimos con estas dos epístolas, una vez en Primera de Corintios, aunque lo estamos moviendo todo, y otra vez Segunda de Corintios. Es un movimiento ahí en este pueblo, que era un pueblo duro, pero mirémonos nosotros como somos. Aleluya. Pero Pablo pudo con ellos, a pesar de los pesares. Que el Señor nos dé también a nosotros sabiduría para poderlo hacer, pero a la manera que Pablo supo edificar. No a la manera que muchos edifican, sino a la que él edificó, puso fundamento en Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos poner también ahí y edificar sobre ello. No hay otro fundamento en la Biblia que pueda ser llevado, aunque hay muchos. Y eso es bueno escucharlo para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo. Nos vamos a ir al capítulo 12 de Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos, digamos amén. Segunda de Corintios, aunque yo he dicho primera y segunda, pero ahora la lectura estoy diciendo Segunda de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tengamos, amén, podemos ponernos de pie, gloria a Dios, y que apague usted su móvil, no le vayan a meter una chuleta, que suele el diablo meter chuletas, pero que amargan. ¿Lo tenemos ya todos? Busquemos el versículo 14. Busquemos el versículo 14 hasta el final de él. He aquí, dice la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Y dice una pregunta: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él a algunos hermanos. Y sigue otra vez: ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos predecido con el mismo espíritu y la misma pisada? Otra pregunta. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablo, y todo muy amados por vuestra edificación. Y dice ya el 20 y el 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis. Que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia y desorden. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicaciones y lascivias que han cometido. Hasta aquí la palabra de Dios. Aleluya. Apaguen bien los teléfonos, por favor. Quítenlos por ahí. Dejen, porque siempre hay un chismito ahí. Gloria a Dios. Bien.
¿Qué pasa hoy? No, que el domingo no hay culto allí, claro, que estamos todos en el retiro. Hombre, si eso ya se sabe. Eso... No se pondrá ahí un café. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre que ha habido retiro, pero bueno, gloria a Dios. Si alguno se presenta ahí, que corra para arriba. Gloria a Dios. Bien, esta palabra no sé qué tan... Pueden sentarse. Aleluya. Y trataremos con la ayuda del Señor, pero voy a despojarme un poquito. ¿Cuándo se irá el verano? ¿Cuándo vendrá el invierno? ¿Cuándo se irá otra vez el invierno? Vendrá el verano. Pero lo primero que quiero preguntar, ¿estamos contentos con lo que hemos leído? Porque los corintios eran muy duros en estas cosas, pero es que hoy día pasa lo mismo. Pero por eso aquí Pablo nos va a enseñar algo muy importante. El Evangelio es muy diferente a lo que muchos piensan, o tal vez lo que ellos creen. El Evangelio es para la liberación del alma, para hacernos de nosotros unas criaturas nuevas como en realidad el Señor hizo cuando vino aquí a la tierra. Él no vino buscando ni dinero ni nada, Él vino buscando almas cansadas que estaban preocupadas porque no tenían solución, pero en Él sí lo había. Y el llamado de Pablo, así fue, que lo vamos a ir viendo, y esta lectura nos da mucho gozo. Porque aún los corintios pensaban que Pablo iba por recaudar dinero. Es lo que muchas veces hoy día pasa, que ya iremos comentando. Por eso pondremos hoy como algo un título, el amor por las almas. Eso es lo que interesa el Evangelio este. Y es en realidad este Evangelio, el amor por las almas. Porque Cristo no vino a recoger, como he dicho antes, sino aquello que estaba perdido. Y Pablo, cuando tuvo ese llamado, vino a igual a hacer lo mismo. Por eso Jesús, como Pablo, mostraron el amor por las almas. Era el interés que tenían. No venían ni iban porque no había o había poca gente y no había suficiente dinero para llevarles, como ya nos ha ocurrido a nosotros en nuestra época. Damos gracias. No podemos ir a España porque no hay dinero para llevarle para un lado y para otro. No. Pablo aún trabajaba, como aquí nos va a enseñar, nos decía, y Pablo no quería dinero de nadie, él quería llevar lo que había sido llamado. Por eso nosotros, ¿a qué somos llamados? Es una pregunta que nos podemos hacer, pero que podíamos responder con toda la autoridad, sin ofender a nadie ni nada, sino todo lo contrario. Hoy se predica el Evangelio por dos cosas muy interesantes. Y eso es lo que hemos de aprender y lo que Pablo nos enseña. Vivir por el Evangelio o vivir del Evangelio. Ahí están las dos preguntas, que Pablo aquí nos está sacando de dudas. No se puede vivir del Evangelio, sino hemos de vivir por el Evangelio. Porque el Evangelio es el que somos llamados a liberar y a sanar aquello que se había perdido y que había dejado el Señor estriturado y que lo dejó a sus santos hombres, los hombres que son de Él, para seguir instruyendo y enseñando a esa alma que está cansada y trabajada, tenga dinero o no tenga dinero. Hay que ir a visitarla. Hay que ir a dar una visita, como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Aleluya. Tenemos una iglesia en Madrid, así lo hacemos y no vamos por dinero. Que sepamos y que lo digamos claramente. Y aún nos ha costado. Aleluya. Pablo aquí también se lo dice. ¿Por qué gruñir tanto? Una palabra de gruñir que no sé si usted la conoce. Porque el que gruñe son los lechoncillos. Siempre están pues así es. ¿Por qué gruñir si no vamos a sacaros el dinero? Vamos por vosotros porque os amamos y vuestra alma tiene necesidad de ser liberada. Por eso, hermano, yo digo, Señor, qué bueno es que tú en realidad nos des a conocer estas cosas para que sepamos dónde estamos poniendo nuestro cimiento, en dónde estamos nosotros construyendo. ¿Qué cimientos son los que en realidad hay nosotros? ¿Al amor al dinero o al amor a las almas? Por eso aquí dice él muy claramente. Dice, ya voy por tercera vez, porque era tercera vez, le tenía preocupado a Pablo, y uno se ha de preocupar por la iglesia que ha abierto o que la tiene, y Dios la ha puesto allí. Pablo se preocupaba por ellos, aunque eran toscos, aunque eran muy sabios en todo, pero tuvo que llegar con la autoridad de Dios, y al final
se cayeron de la burra. Qué bueno es que nosotros también nos callamos todos de la burra, que hasta ahora lo hemos hecho, gloria a Dios. Pero dice, aquí vengo, otra vez por tercera vez, pero no os preocupéis, no quiero ser, que dice aquí, gravoso para ustedes. No vaya, ya está aquí otra vez Pablo, ya viene otra vez a sacarnos el dinero, ya viene otra vez a esto, ya viene... No, no os preocupéis, porque más os voy a decir, porque dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque sabía por el Espíritu Santo que había necesidad, como hoy sabe el Espíritu Santo que hay necesidad en la iglesia, pero no nos demos a conocer a nosotros ni los intereses nuestros, sino los que le interesa al Señor. Los que son de Él, los que le preocupan a Él. Él no le preocupa ninguna otra cosa, sino aquel que está cansado, trabajado, y dice, venir a mí aquellos que estáis en esa situación, pero aprender de mí, como así nos dice, y nos ha dicho muchas veces, que soy manso y humilde. Así era Pablo, manso y humilde. Llegaba con las mismas características que Jesús vino aquí a la tierra, así siguió Pablo hasta que se marchó, porque 13 epístolas creo que tiene, ¿no? Al que más le dio, para que nosotros no nos olvidemos a ellos. Y a los corintios le dio 2, porque eran muy toscos. Y así nos lo está dando a nosotros a conocer. Pero damos gracias al Señor. Y dice aquí, aún sigue en ese mismo versículo, 2 cosas muy importantes. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? No se preocupen, ustedes son hijos míos, nacidos del Espíritu Santo, yo soy el Padre. Por eso sigue diciendo tan claro, y yo con mayor placer gastaré de lo mío. No os preocupéis que yo voy a gastar de lo mío, pero vuestra alma no puede ser salvada si no el Espíritu Santo me dé para vosotros, para que vosotros seáis fortalecidos en Él para toda la eternidad. Aleluya. Ese es el plan de Pablo que tenía para los corintios. Por eso yo me admiraba cuando estaba oyendo y leyendo la palabra, digo, es verdad. Si tú aún dices que eres un padre para nosotros, porque así lo dice la Escritura, aunque tengáis 1000 años, no tenéis un padre como yo. En el Espíritu Santo os hice nacer. Es nuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque tengáis muchas nodrizas o ayos que son nodrizas, ¿no? Que os den de comer, yo soy. En realidad el que da la buena palabra o la buena leche que tenéis que beber y tomar, para que no seáis adulterados ni os adulteren a vosotros. Por eso Pablo seguía clamando y clamando por ellos y quería ir para allá. ¿Por qué iba Pablo para allá? Porque estaba viendo el desorden de ellos. Estaba sintiendo, porque Pablo no había dejado de tener relaciones allí con ellos. Y entendamos esto, como le dijo a Elías, el Señor así nos dice a nosotros hoy día. ¿Qué le dijo cuando se escondió? ¿Por qué te escondes? Que hay más de 3.000 hombres que no han doblado rodillas. 7.000 personas que no han doblado rodillas sobre los balales. Vete, hombre, ve para allá. Y así va, porque sabía, como dice en el versículo, si es que maravilloso, 20, que están aquí en la Escritura, es 21, o vamos a decir 20. Pues me temo que cuando llegue nos halle a tales como quiero yo. Eso es lo que temía Pablo, que llegase y no se hallase en lo que ya había aprendido en el primero y el segundo viaje, que lo había dejado allí, y en haberle dejado a Tito y a más hermanos allí para seguir instruyéndoles. Eso es lo que temía Pablo. Y si ese temor lo tenía porque su espíritu lo motivaba. Y era algo que estaba preocupante porque a esa iglesia la había hecho él, la había constituido él, de parte del Espíritu Santo, ahí está, pero la había fundado Pablo. Aleluya. Porque qué bueno es cuando funda uno una iglesia donde se pueden estar las almas ahí y que no tenga pereza en ir a visitarle. Y no agobiarse con cualquier otra cosa como nos agobiamos, porque ponemos muchas veces más lo de fuera que lo de adentro. Y no hay necesidad de ello. Porque somos imprescindibles. No, no somos imprescindibles, pero somos necesarios. La necesidad existe porque hay un pueblo que Dios ama
Y Él dejó un llamado para constituirnos como llamados a Él y hacer las cosas que Él hace. Por eso no se equivocó cuando le llamó a Pablo. Y lo digo porque aún en 1 Corintios lo vemos. Vamos a mover estos dos libros. Gloria a Dios. Y dice en 1 Corintios, el capítulo 3, cuando lo tengamos, digamos amén, o si no lo apunta, yo voy a seguir leyendo. Dice el versículo 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Qué bueno es que la gracia de Dios aquí Él mismo expresa que le fue dada, no se metió donde no le interesaba, como hoy día pasa y así pasa con las iglesias, y no estoy ofendiendo. No hay que callar el pecado, hay que proclamarle y decirle que basta ya. La iglesia de Cristo es iglesia para Él y es de Cristo. No es para meter el mundo en Él, sino para sacar el mundo de Él. Sin miedo y sin temores, sino decir, aquí estamos porque Dios nos ha llamado por la gracia de Él. No por la gracia del hombre, que hoy hay muchos que son ministros de la gracia del hombre. Tú eres pastor, tú eres pastor, tú eres... Perdone que señale, pero no señalo a ninguno. Pero ¿qué llamado es? ¿Está la gracia de Dios? Porque si está la gracia de Dios, constituye amor, que es lo que Pablo y Jesús tuvieron para con nosotros, que estábamos cansados, pegados ahí, sin saber qué rumbo tomar, y Él nos sacó de todos los atascos. Y nos dejó ahí, Pablo, él, como está hablando con un hermano, ahí nos dejó 1 Corintios 13 también, ¿verdad? Porque ese 1 Corintios 13, las 15 cosas que dice, la hemos de ir relacionando siempre cuando llega el tiempo y el momento, no a destiempo. Ahora es el tiempo también de que usted repase Corintios 13, donde ahí habla del amor. Y hay 15 cosas, donde al final da 3, que son los dones del Espíritu de ellos, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Por eso repasémoslo, y ahí es como vemos que ninguno de ellos buscó lo suyo. Se dio a los demás. No tuvo otro interés que librarnos y sanarnos, como ahí dice en 1 Corintios 13. Pero aquí seguimos en este 1 Corintios capítulo 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro se edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, mirar no seáis engañados. ¿Sobre qué fundamento estáis edificando? Si es sobre Él, sobre lo que Pablo recibió, o es sobre lo que el hombre piensa o cree o quiere. Porque sigue en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya. ¿Cuál es? Entonces no se ponía Pablo, sino le ponía Jesucristo. Porque ahí empezó él a sobreedificar. Ahí empezó él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso le puso con esa garantía de ser el perito arquitecto, que sabía trazar bien, no la columna, sino su alma, mi alma, su espíritu, mi espíritu, su cuerpo, mi cuerpo, que es donde Él está, como el hermano Antonio nos está diciendo, que ahí le tenemos y que le hagamos ser oro en nosotros, no hojarasca. Porque el oro se mete en el fuego y sigue teniendo valor. Pero la hojarasca se quema, viene el viento, la sopla y desaparece. Que es lo que suelen pasar hoy en muchas iglesias. Están, pero viene el fuego, las quema, ¿y qué pasa? Se las lleva el viento, por no poner otro refrán. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor, ¿verdad? Aleluya. Por tanto, Jesús, como yo he dicho, era el que mostraba amor, como también Pablo. Y nosotros no podemos poner otro fundamento que lo que ya está. No podemos edificar. Aunque yo diría, y así él,
y no me equivoco, ya la verdad, se sigue poniendo unos fundamentos que no son lícitos ni justos. No se está edificando sobre los evangelios. ¿Por qué? Porque está el interés ese de que quieren o les gustan vivir más del evangelio que por el evangelio. Porque el evangelio es sacrificio, pero vivir de él no es sacrificio de la gracia. Sin ignorar que debemos hacerlo, como bien ha dicho el hermano, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, se ven los intereses de qué y qué motivación es la que hay en aquellos que quieren llevar y edificar sobre los fundamentos de Cristo Jesús. Se nos ve muy claramente. Si es como decía Pablo, creo que también lo dice, hay un olor raro en el ambiente que estoy percibiendo. No huelo el perfume del Espíritu Santo, huelo el perfume del Satanás. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso qué bueno que nos constituyamos herederos de Dios. Aunque no quiero generalizar de decir que todos viven o les gusta vivir del Evangelio, no, pero yo sé que hay muchos. Yo son muchos años los que llevo en el Señor, vamos, en el ministerio son desde 1998, ¿no? Que sería un tiempo hasta ahora de 27 años. Pero ya traemos desde el 84, que son un total de 41. Por eso no quiero decir que sé más que nadie, ¿no? Aún sigo siendo torpe y necesitando mucho del Señor. Pero sí una cosa hemos aprendido, de lo que hoy le estoy dando a ustedes a conocer. A nadie le hemos sido gravosos. Y no lo digo por orgullecer. Eso es un aprendizaje de que tú o yo, cuando hacemos eso, estamos escudriñando las Escrituras. Porque las Escrituras no es para infundir carga, es para alimentar el alma, que es el que está cansada. Y el único que lo puede hacer es Cristo a través del Espíritu Santo, mediante las Sagradas Escrituras, que hemos de darla a conocer. Nosotros, aunque tenemos la edad que tenemos, y lo digo para testimonio de todo, aunque a veces nos sentimos cansados, pero tenemos la mano que aún nos sigue levantando. Y seguimos yendo para un sitio y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Como en este le vamos a hacer para que ustedes todos lo sepan. No lo hacemos un retiro con honestidad de qué, de tener ganancias, al contrario. Con tal de que las almas vengan y estemos juntas y podamos liberarnos de las garras del diablo que aún nos tiene poseídos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Aleluya. Por eso digo que hemos de estar llenos del Espíritu Santo, porque es el propósito del Señor. No podemos poner otro fundamento que el que ya está, por mucho que querramos. Aunque las iglesias estén llenas, aunque la iglesia esté vacía, no se preocupe usted, preocúpese usted por su vida. Amén. Como yo he de preocuparme por la mía y aún el ministerio que Dios me ha dado, porque no dependo de mí, yo quiero depender de Él. Amén. Y así es lo que hemos de hacer los que ministramos y enseñamos la palabra de Dios. Ponernos nosotros como un cero a la izquierda. ¿Un cero a la izquierda qué vale? Nada. Aleluya. ¿Por qué nos pondrá luego ya a la derecha? Como le puso al Señor a la derecha, así también nos pondrá a nosotros. ¿Qué le hizo con Jesús por mostrar el amor hacia el Padre? Estar a la diestra del Padre. Y eso es lo que nos espera a los que seguimos y edificamos sobre el fundamento que ya tiene el Señor. Yo digo amén a ello. Por eso dijo algo también Pablo sobre el Evangelio, que hemos de mirar todo de ello. Porque muchos agarran a lo que Pablo aquí habla de decir que él no venía, pero en otras dice unas palabras que quiere el Señor sacarnos de nuestras dudas. ¿Cuánto decimos amén a ello? Recorramos ahora 1 de Corintios otra vez. Que el Señor nos ayude. Porque se necesita la ayuda del Señor. ¿O no? Aquí no se sube uno por subir. Aquí uno se sube con mucho temor del Señor. Porque hay de aquellos que dice el Señor,
que por muy pequeñito que sea, me le dañes. ¿Y qué le recomienda? Que se ate una soga al cuello y ahí a continuación una piedra del tamaño de un molino. Y no dice que se eche en la orilla, porque ahí le van a sacar a alguien, sino que se vaya a las profundidades del mar. Y aún dice que le va a venir mucho mejor que cuando esté en las manos de Él. No es para tener temor y temblor. Es lo que no existe, pero Dios nos lo tiene que dar, por lo menos a nosotros. No nos preocupen los demás, aunque oremos por todo, porque las decisiones de la salvación no es mía, ni depende de nosotros, sino es del Evangelio, que tú lo quieras tomar o no lo quieras tomar, que te quieras sacrificar o no te quieras sacrificar. Eso depende de cada uno. Dios nos dio un libre albedrío, no nos impuso ninguna carga, al contrario. Por eso dice aquí estas palabras, que muchos tal vez las tomen. En 1 Corintios 9, qué bueno la escritura, ¿verdad? Dice, y hay una pregunta. ¿No sabéis en el versículo 13 que los que trabajan en la casa sagrada comen del templo y que los que sirven del altar participan? Oh, todo esto lo cogemos que es un gusto, ¿verdad? Entonces, si yo lo hago, no se molesten ustedes. Es que lo dice la Escritura. Pero la respuesta de Pablo es, dice, si otros participan en el versículo 12 de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más no nosotros? Pero, esto es lo que no entendemos mucho, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos hacen mucho. Y lo digo ¿qué voy a decir? Sin insultar a nadie, es la verdad. Es derecho, hay derecho, pero uno ha de ver, visualizar cómo está el cuerpo, cómo está la iglesia, cómo está el ser que hay ahí en él, qué necesidad tiene, como para hacer más carga. Como él decía, no os preocupéis, Corintios. Y yo digo aquí también, la iglesia de Marbella, no se preocupe, que aún tenemos la paga. Dígame por ello, no se preocupe, le estoy hablando como un padre espiritual, con la sencillez que le puede hablar cualquiera. No piense que nosotros estamos eso, no, hermano, porque hay muchos corintios aún dentro de la iglesia y hay que hacerlos salir de ahí para que no sigan cometiendo y condenándose aún más, porque eso es lo que temía Pablo y eso es lo que puedo temer yo como pastor y darle instrucciones a los que también están predicando. Cuidadito en exponer otro evangelio o edificar otro edificio que no sea el fundamento de Cristo Jesús, porque eso no conviene. Amén. Así que Pablo le contestó, sí, tenemos derecho, pero por no ser carga para él, contribuimos, aportamos y todos funcionamos, porque la iglesia se tiene que mantener, ahora sí, el local. Usted y yo nos tenemos que mantener en el espíritu, porque somos el templo de Él. Pero el local le tenemos que mantener nosotros, si no nos echan fuera. Y tenemos que poner, no seamos tan tercos, amén. Sigue diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así hacen mucho. A vivir del Evangelio, es que está escrito y tú no se lo puedes negar, ¿verdad que no? Porque lo dice la Biblia, aleluya. Pero es que hay más palabras. Pablo dejó más cosas escritas. ¿Qué es lo que hacía? Pablo, para aún no se caga, dice que trabajaba. ¿Usted sabe en lo que trabajaba Pablo? ¿Haciendo qué? Tiendas, sí. ¿Quién fueron los escritores de ellos? ¿Quién le instruía a él? Y se fijó en ellos. Un matrimonio también muy, muy lleno del Espíritu. ¿Quién era? Aquila y Priscila. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 18. Yo se lo indico para que lo vea.
Ellos, digo, como lo vieron, ellos se fue a trabajar, dice, noche y día, para no serles gravosos a ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice el versículo 15, pero yo, de 1 Corintios 9, que estamos, pero yo de nada esto me he aprovechado, dice Pablo. Que poco le hacemos caso a eso, Pablo, sino que nos aprovechamos. Mira, vimos el otro día mi esposa y yo un reportaje que me enseñó ella, como ella rompía un pastor hasta el púlpito porque no venía nadie más. Digo, padre, hasta no estamos llegando. Sí, no sé, si algunos tienen Facebook lo habrán visto, porque suelen verlo, ¿no? No va a ser mi mujer solo. Ay, sí, pegaba porque no te llamaba, lo rompía. No, hombre. Aprende del apóstol Pablo. Que el púlpito no sea el que te agobie a ti y que tú seas codicioso. El Evangelio no es para codiciar. El Evangelio consiste en un amor sincero de que no busca lo suyo, sino que se da hacia los demás. Ese es el amor. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto. Oiga estas palabras, no sé si usted la habrá leído. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Por eso uno ha de preferir morir antes que el dinero, con tal de que la gloria de Dios sea manifiesta en lo que Él está predicando. Sigue diciendo, bueno, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque es impuesta mi necesidad, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Por eso digo que hay muchos ministros que han dejado de dar el Evangelio porque dice que no había ni diezmo, ni ofrenda, ni esto, ni lo otro, porque van por el amor al dinero. No aman el Evangelio, aman el dinero. Por eso hoy muchos se llegan a ser pastores. ¿Por qué? Porque como aquel está, yo también. Eso es una ganancia. No, eso no es una ganancia. Eso es un juicio. Un juicio que uno no sabe, ni se está dando cuenta hasta donde le están llevando, pero está cayendo en las redes del diablo. Dios lo reprenda. Y es lo que yo digo desde aquí a la iglesia, como tenemos que decir todos los ministros, no caigan ustedes en esos fundamentos. No busquen el piquito de oro, por decirlo así. Busquen las dádivas que Dios representa aquí, que es el que la da a conocer gratuitamente, sin cobrar nada, y que se da de lleno, y lo hace con gusto, con agrado, sin mirar a uno o otro si da o no da, sino que es un alma más que necesita de este Evangelio. Amén. Qué palabra de Pablo, ¿verdad? Esta no la ven. Por eso dice, por lo cual si hago de buena voluntad, dice que recompensa tendré. Pablo reconocía que la recompensa no le importaba aquí, sino allí, la que estaba por venir, ¿verdad? Pues le voy a decir algo más, que lo está escrito también. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo sé que tengo derecho de vivir, pero si yo sé que hay necesidad, ¿qué necesidad tengo yo cuando puedo hacerlo de vivir de los que tanto necesitan como yo para construir y tener un templo? Eso no lo ve mucho. Porque digo algo más. Es que Pablo es el perito arquitecto, al que no queremos oír, al que no queremos entender, al que nos metemos en un chozo mejor que en una casa. Con la autoridad de Dios lo digo, sin ofender a nadie. En Filipenses 4:12, ¿qué dice? Todos estamos hablando sobre lo que esta palabra dije, Señor, ¿cuántos deberíamos escucharla? ¿Cuántos deberíamos aprovechar bien los tiempos que son tuyos, que están muy cerca, Señor? ¿Cuántos deberíamos desear
que como tú quieres ser salvo, que sean también los demás. Pero como tú eres condenado, quieres también condenar a los demás. No entiende. Por eso no es extraño que diga el Señor, tienen oído y no oyen. Tienen ojos y no ven. Aleluya. ¿Qué le dice ahí a los filipenses? En el capítulo 4, 12. Sé vivir humildemente. Aleluya. Eso es lo que dijo Jesús también. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia en todo y para con todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. Hambre. Aleluya. Así para tener abundancia como para, ¿qué? Para padecer necesidades. Pero el versículo 13 dice lo más importante, que nos nombramos sin nombrar antes lo otro. Nombramos el versículo 13 sin dar a conocer que si estás escaseando, tienes un Dios que estás diciendo y no lo estás creyendo. ¿Qué le dice? Todo lo puedo, que me fortalece. Entonces, qué bueno es ese aprender del Evangelio. Qué bueno es practicarlo. Qué bueno es llevar a los cuatro vientos en tu vida, tanto dentro como fuera. Que sepas que vives, vaya con unos pantalones de una manera o no puedas llevar traje, vaya lo que sea, sabe vivir en todo en Él. Porque todo lo puede en el que te fortalece. El hombre no me fortalece, el hombre me hunde. El hombre me hunde porque muchos hoy día no van a la iglesia porque los asientos de delante valen 1.000 euros. Y no me diga que no estoy diciendo alguna mentira. Y le podía decir también, no le voy a decir el pecador, estoy diciendo es que el pecado. O no van a visitarla porque no hay dinero. Unas malas ofrendas de nada. Hoy son los escogidos y los elegidos poquitos. Porque, a ver, hay. ¿Cómo se dice esa palabra? A ver, los hay, ¿no? Algo así. Los hay. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, no caer en estas tentaciones, porque bien claro habló Pablo. Todo eso es necesario, que el ministro, si hay, que lo lleve, pero tampoco seas codicioso. No saques más de lo que no hay. No vivas tu bien y no veas la paja de la gente. Y tu viga está aún ahí en tus ojos. Escuché un testimonio, como digo, tantos años, y eso fue allí en Guatemala, y no miento. Oía una persona que allí hablando, estaban hablando los dos, dice, he pedido ayuda al apóstol y no me ha querido ayudar. Digo, ¿cómo que no me ha querido ayudar? Yo estaba, pues has pedido a él. Digo, sí, me ha dicho que cada uno que se apañe como pueda. Y yo le he dicho, sí, que poder no podemos, no tenemos nada. Así lo hizo el apóstol que estaba con nosotros antes. No le quiso ayudar. Y allí entraba dinero, pero vamos, como por unas puertas, ya ves cómo vivían. Aleluya. Pero llegó el tiempo que él quería un templo más grande en Guatemala. Y ahí sí que se acordó de las iglesias, no se acordaba para ayudarlas, pero sí para pedirles dinero. Lo digo como testimonio, porque a mí me ha ocurrido, no estoy contando chistes, estoy diciendo la verdad. Y va relacionado con lo que aquí estamos viendo. Y a dar como mínimo 1.000 euros. Encima ponían cantidades. Y yo lo llevé. Y era de la iglesia. Yo no conté nada con ella porque me lo trajo otra vez todo, por eso no tenía que decirlo nada. Y cuando vi lo que vi, sentí algo dentro de mí que digo, no. Tú acabo de oír lo que he oído de esta gente, que tú no lo haces. Y ahora tú quieres hacer un templo y pide a los demás. ¿Por qué no lo hacéis vosotros? ¿Por qué cargáis a los que aún están pidiendo ayuda y no pueden y encima los cargáis? Por eso, hermanos, los fundamentos de Cristo son muy difíciles de llevar a cabo. Pero no son imposibles.
no son imposibles, porque aún Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, ese es el amor de Cristo. Ni comimos de balde el pan, ni de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso ¿a quién? A ninguno de vosotros. Aleluya. ¿Les gustaría tener un pastor así de eso? No. Un pastor dice que no come nada de balde, que se lo hace todo. Yo creo que yo me gustaría tener un pastor de eso que no tiene necesidad de que la iglesia se esfuerce por él. Creo, ¿eh? Y trabajamos. Nosotros hemos trabajado y ustedes también trabajan, ¿verdad? Y ahora trabajo del gobierno, aleluya, bastante masacado, ahora me aprovecho yo de él. Pero mi idea, mi sentir, mi anhelo, mi deseo, está en lo que el Señor me hizo fundar aquí en la iglesia. No lo estoy hablando por obedecerme, no sé por qué será, pero para darlo a conocer y que ustedes lo sepan, de que estamos en un lugar, no por el pastor Félix, ni mucho menos ni por Antonio, ni por el otro, sino porque el Evangelio le estamos predicando con agrado, con sabiduría y conocimiento que no es terrenal, que viene de lo alto. Y eso le doy la honra y la gloria a Dios y que prosigamos en ese blanco sin necesidad de desviarnos, porque podemos desviarnos. Sí, vamos a darle un aplauso al Señor, no se preocupe. Si es para el Señor, no es para Félix, ni para Antonio, ni para nadie. No sé cómo lo está viendo usted. Ya le he hecho apuntado Hechos 18, para que usted allí lo lea y diga si el pastor es mentiroso. Porque, oye, me puedo equivocar. Ahí Pablo se agarró a trabajar. Aleluya. Por eso dice, seguimos aquí, en el versículo 21, donde dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por mucho. Estamos donde empezamos la lectura, en 2 de Corintios 14, el versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, ni de la fornicación, ni de la lascivia que han cometido. A muchos no les importa cómo esté la iglesia, a otros sí nos interesa cómo está la iglesia. Y es bueno no señalar, pero sí predicar. Porque aquí en la iglesia no estamos para señalar, pero no estamos para autorizar y que todo vale. Aleluya. Por eso algunos habían resistido a la autoridad de Pablo. Yo aquí no me quejo de ellos, no se están resistiendo a la autoridad. Aleluya. Y no querían abandonar la conducta pecaminosa que había. Pero era también, ¿por qué? Por la afluencia de un altar. Aleluya. De permitir, de darle miedo y no tener temor a Dios. Y hoy no hay que tener miedo, hay que tener temor a Dios, a no predicar el santo evangelio al cual somos llamados. Porque somos llamados para eso, para quitar las inmundicias que hay en nosotros. Por eso decía Pablo así, se lamentaba, porque aún sabía que aún nos encontraba como estaban. Como le dice aquí, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? No, uno no se disculpa con nadie, porque no tenemos derecho a disculparnos con nadie, sino a ejercer lo que Dios demanda. Culparte tú mismo de los hechos y de las acciones que estás haciendo y cómo estás tratando a tu pueblo. ¿Qué estoy diciendo? Al pueblo de Dios. Porque no es nuestro el pueblo. Pero qué malo es que aún le lleves con fatiga en vez de llevarle con aliento, con alegría, con gozo.
a pesar de los pesares. Eso es hermoso. Por eso decía, no vamos a nosotros a humillarnos otra vez porque no tenemos necesidad. Pero dice aún en el 16, pero admito que esto ya no he sido carga, sino que como soy astuto, tuvo que usar la astucia, Pablo. Aleluya, ¿para qué? Para traerlos. Aleluya. Cuánta sabiduría nos da el Señor y qué poco sabemos aprovecharla y dejar que los tiempos pasen y los tiempos no regresan otra vez. En el momento, cuando el Señor está viendo la necesidad de su pueblo, respiremos la abundancia de nuestro Dios. Porque del 16 al 19 dice cosas ahí que las lea usted, pero yo saqué una conclusión aquí de hecho. Aunque Pablo no les pidió nada a los cristianos de Corintio, algunos escépticos, que quiere decir incrédulos, confusos, seguían diciendo que Pablo es muy habilidoso, ya nos sacará algo con sus palabrerías. Pero Pablo le dijo, qué ignorante, yo no tengo necesidad. Si hay iglesias, porque allí había un plan que se había demandado para que hicieran, ¿sabe cuál fue? El coger una ofrenda para que Pablo se la llevase a Jerusalén, pero ellos pensaban que se iban a quedar. Es como si ustedes me dan a mí una ofrenda para dársela a Madrid y me la quedo con ella. Pongo un ejemplo por no poner a nadie. Por eso esa ofrenda que yo llevaba para él no me la traje para aquí porque había más necesidad. Aleluya. Eso es lo que creían ellos. Creían que Pablo iba como era, tenía ese conocimiento, esa sabiduría, que solamente viene de lo alto porque se la cambió. Supo más y sabía mucho más que cuando estaba con Ismael. Un buen intérprete de la palabra, ¿verdad? Pero no podía llegar al conocimiento del Espíritu. Y Pablo adoptó y tomó por eso puso los fundamentos ahí. Por eso Dios le llamó a ser perito y arquitecto de la iglesia, porque había hecho un trasfondo en su vida que en realidad no hablaba de boca, sino que hablaba de corazón, que sentía lo que mismo Jesús sintió. Eso es lo que quiere el Evangelio de hoy día, que sintamos lo mismo que Jesús sintió. Si sintió dolor, dolor. Si sintió alegría, alegría. Si sintió necesidades, necesidades. Todo hemos de soportarlo por amor a un Dios que nos ama, nos quiere y nos quiere bendecir. Hasta aquí quería traer esta mañana. Me estaba doliendo, hermanos, muchas cosas que uno oye. No miro aquí a ninguno, pero oye muchas cosas uno. Y yo no sabía cuando había aquí esta, ya la última, porque yo le digo a mi mujer, rompo más papeles que tiene una imprenta. Pero me dijo, Señor, no, eso es lo que yo quiero. Porque hay muchos excéntricos, ¿no? Que son dudosos, incrédulos, que muchas veces no vienen ahí porque dicen que es para el pastor. Y el que tengamos oído, oigamos lo que el Espíritu dice, no a la calle, a las iglesias. Y usted como yo somos iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Que saque de nuestra alma esa chapuza que aún seguimos tal vez teniendo. Pero no coja del Evangelio lo que le agrade solo, sino todos los contextos que dejó el perito arquitecto, no por formación suya, sino por la sabiduría que viene de lo alto. El ejemplo suyo fue y es el Evangelio, y es el que tenemos que llevar todos, usando la misericordia y la gracia de Dios. Padre Dios, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por ser quien eres para con nosotros. Sigue ayudándonos, sigue abriéndonos el campo, Señor, de esas comidas que tú tienes hasta que vengas, Señor. Que seamos
alimentados de, como tú dices en tu palabra, de esos buenos pastos. Donde el Señor no nos lleva a pastos, Señor, secos, sino frescos, saludables. Y podemos llenarnos y dar al 30, al 60 o al 100 por uno. Oh, mi Señor, míranos tal como somos. Si hay alguna barrera, Señor, que aún nos impide, Señor, adquirir y seguir poniendo, Señor, nuestra alma ahí como en lo que tú dejaste ya como cimiento, Señor, arráncala, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ser libres, queremos ser parte, queremos ser esas piedras como Pedro dice, que somos piedras que vamos rodando de un lado para otro, pero vamos siendo colocadas en el edificio que a Dios le agrada, en el templo del Espíritu Santo, donde ya no busca lo suyo, sino que se da para los demás, donde ya no hace las cosas por interés, sino porque se da a ellos. Y hay de nosotros, si no lo hiciéramos como Pablo decía, de presentar un evangelio gratis. Porque si tú eres quien nos invitas a venir y comprar sin dinero, ¿quién somos nosotros para incrementar algo en lo que no está escrito? Pero como no tenemos temor tuyo, Señor, así actuamos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y haz el favor, Señor, de que te pases en medio de nosotros como casa tuya propia, porque a nosotros mismos no nos correspondemos, sino a ti, porque pagaste el precio ideal por ello. Llévanos a nuestro hogar, Señor, esa doble porción de tu Espíritu. Y haz, Señor, que podamos disfrutar de lo que nos resta de la semana, Señor, con los seres queridos, con los amigos, con tanta gente que nos pueda estar rodeando. Pero, Señor, que seamos luz en medio de la tiniebla. Eso es lo que te pido por cada uno de nosotros. Igualmente pido por estas peticiones que aquí han traído, Señor, tus hijos e hijas. Tú como lo ves, Señor, todo. Tú lo sabes también todo. Haz conforme a tu buena voluntad en cada una de estas peticiones. Y lleva, Señor, la paz, sobre todo, Señor, pido a esas necesidades que tal vez puedan tener. Y que piensen que todo lo pueden en ti, que lo fortalece. Gracias por todo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén, aleluya. Dame un aplauso. No se olvide del retiro.